Buenos días, profesor. En esta oportunidad le voy a mostrar el módulo 1 ya todo ya culminado. Importamos las librerías como SYS, SQLite 3 y PGQt5. Comenzamos creando la clase principal con, la- la- con, con QMain Windows. Después definimos el iniciador, cargamos los archivos de main UI. Después definimos las conexiones entre botones y funciones, que si vamos a ver en la interfaz gráfica, conectamos la señal a los command window. Acá tenemos definido widget del 2 al 5, en los cuales ya está todo ya hecho, solo se usa el show para presentar en la pantalla. Después definimos cargar usuarios, en el cual renombramos los elementos de la tabla como DGX en table view. Después instanciamos un objeto con constant item model y asignamos a DQ equipos en uno de la tabla. Asimismo, extraemos estos datos de la tabla, extraemos todos estos datos en una tabla. Después almacenamos esos datos en una variable, después enviando los nombres de los encabezados para table view. Después realizamos un elemento de una tupla file con un foreign. Realizando toda esta acción, al final ajustamos la propiedad de las celdas en el tamaño del texto. Después definimos guardar, insertamos un texto, después utilizamos la propiedad client para eliminar los textos de la línea edit. Analizamos una línea edit texto que posee un texto insertado. Después extraemos los textos insertados en la línea de edición. Después utilizamos el método de insertar para añadir una fila en la tabla de equipos. Empleamos marcadores de posición para referenciar a las variables que insertaremos en la tabla. Llamamos a la función carga de usuarios para asociar dos métodos a la señal del botón de insertar y entre otras cosas más. Asimismo, al final ocurre una excepción que realiza el manejo incorrecto de la base de datos, que me muestra un error de datos en equipo o un inválido en el botón de insertar. Después establecemos conexión con la base de datos, instanciamos y renombramos el cursor y después definimos la selección en la parte de abajo para que devuelva los parámetros de posición de selección. Después definimos limpiar para que, para que elimine todos los line edit. Definimos modificar para que pueda modificar todo en la base en el programa. Después continuamos con un if name eh, eh, hereda la clase SYS. Instanciamos un objeto de la pantalla 1 iniciando una interfaz gráfica y bueno, comenzamos con la presentación. En este caso insertamos un dato en el cual también podemos modificarlo. Lo seleccionamos y cambiamos, por ejemplo, el nombre a otro nombre. Por ejemplo, y le damos a modificar y se va a modificar la tabla y también en toda la base de datos. Esta interfaz también tiene la opción de mostrar otras interfaces, como la extracción de datos de equipo y otros más, en los cuales optimiza todos los procesos y facilita el uso de toda esa interfaz. Eso es todo, profesor. Gracias. Buen día, ingeniero. Soy el alumno Jacobi Soyampi. En esta oportunidad le voy a explicar el módulo número 2 de nuestro proyecto. Lo primero que hacemos es importar algunas clases de la librería PGQt5, también request, datetime, psutil y socket para obtener los parámetros que serán insertados a la tabla registros de la base de datos. En el constructor de la clase llamamos al constructor de la clase heredada QWidget, cargamos la interfaz gráfica y establecemos las conexiones de las señales de clic de los botones a funciones de la clase. Cargar DB lo que hace es reasignar los valores de los atributos conexión y cursor a la vez que crea la tabla registros. La función leer filtra e itera el diccionario obtenido de NetConnections para quedarnos únicamente con las direcciones remotas IP versión 6 de las conexiones establecidas. Una vez obtenida la respuesta de la API, verificamos su estatus de código y, más importante, verificamos el nivel de confianza del abuso, a partir del cual calificamos como maliciosas o no las IPs. Insertamos los parámetros en la tabla registros. Seguidamente, la función cargar registros lo primero que hace es seleccionar la tabla completa registros, obtiene su información, definimos los encabezados del elemento table view,
Seguidamente, en este bucle recorremos los elementos de tipo tupla de la lista filas, evaluamos el valor del campo maliciosa para cada celda, en cuyo caso es sí, establecemos su color de fondo en rojo, caso contrario blanco, iteramos las celdas y creamos elementos QStandarDitem y le pasamos como parámetros con dato convertido a string. Enviamos las propiedades de color de fondo a cada celda, almacenamos las celdas al final de la lista con el método append, definimos las listas como celdas como filas del elemento TableView, indicamos al TableView que autoajuste el ancho de sus columnas. En la función borrar, lo primero que hacemos es obtener el ID de la fila seleccionada, ejecutamos la sentencia delete con el ID seleccionado, llamamos a cargar registro para hacer notorios los cambios efectuados a la base de datos, delete aplica la sentencia drop para eliminar por completo la tabla de registros. A continuación llamamos nuevamente a la función cargar_db para volver a crear la tabla, pero esta vez se encontrará vacía. Finalmente, este condicional contiene las sentencias y acciones reservadas para la ejecución local del módulo. Ejecutamos esto. Hacer clic en el botón leer registros cambia a procesando y en este momento se están realizando las consultas a la API. Una vez obtenida, podemos ver de que los parámetros han sido insertados en la tabla y en el caso de ser calificado como maliciosa, se pintan las celdas de color rojo. Seleccionamos un registro y aplicamos borrar registro y se elimina. Eliminar tabla, eliminará toda la tabla. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Buen día, profesor. Mi nombre es Salvador Anco Rivera y continuando con el módulo 3, que es la de extraer datos del equipo, pasaremos a ver el código que ya he explicado detalladamente en el primer avance. Ahora le haré un breve resumen del código, que lo que hace básicamente es mostrar una aplicación de interfaz gráfica y que con la ayuda de la librería PyQt5 que extrae y almacena información sobre el rendimiento del sistema en una base de datos, que está llamada la SQLite, nosotros utilizamos una biblioteca que es PCUtil para poder obtener los datos sobre el uso del disco, también la memoria y el CPU, que luego estos datos son insertados en la tabla con nombre datos de nuestra base de datos. La interfaz gráfica permite al usuario leer estos datos, borrar registros específicos o eliminar la tabla completa. Además, incluyen checkboxes que permiten mostrar o ocultar las columnas que están relacionadas con el disco, memoria o CPU, que estas están ubicadas en el table view. También la aplicación maneja unos posibles errores en la manipulación de la base de datos para garantizar una buena ejecución. Bueno, ahora pasaremos a ejecutar nuestro programa. Primero empezaremos desde el código principal, que esto nos lleva a un menú, que del menú desplegamos nuestra lista de opciones y en nuestro caso, que es el módulo 3, que es la de extraer datos, abrimos ese módulo. Y bueno, acá para prueba podemos leer los datos de mi PC, ¿no? Lo ejecutamos y nos salen los datos de mi equipo, ¿no? De mi dispositivo. Volvemos a ejecutar para poder mostrar las otras opciones de borrar registro. Si queremos borrar una fila, podemos hacerle clic aquí y simplemente damos la opción de borrar registro y se borra automáticamente. Podemos ingresar 3 registros más, 4. Estos son los checkboxes que, como les mencionaba, si deshabilitamos, por ejemplo, el de disco, se nos va toda la columna con referente a disco, ya sea el porcentaje, el uso y la capacidad en sí. Y igualmente la memoria y el CPU. Esto lo podemos habilitar. También tenemos un botón para poder eliminar toda la tabla, que esta nos dejaría en blanco en esta tabla. Y bueno, esto sería todo del módulo 3. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Daniel Benjamín Villacapaz Quispe, soy de la carrera de Administración de Redes, segundo ciclo. Bueno, en esta ocasión voy a exponer el proyecto de herramientas para el networking, en lo cual son 4 módulos, ¿no? Usted dejó, y mi grupo me asignaron el módulo 4, que sería el utilitario. Bueno, en este caso, el utilitario, como usted nos indicó, este formulario no almacena nada de información en la base de datos, ¿no? Prácticamente vamos a ingresar el IP, va a reconocer el IP de la máquina en que yo estoy ahora, ¿no? Y de ahí voy a digitar otro IP, si está dentro de la red o no. Y también va a desarrollar un IP decimal a binario. Bueno, vamos a explicar a grosso modo este código, prácticamente. Bueno, este código, Python, se utiliza en la biblioteca PyQt5, ¿no? Para crear la interfaz gráfica, para proporcionar las herramientas y manejar direcciones IP, ¿no? Y realizar algunas operaciones básicas en ellas, ¿no? Primeramente lo que hemos hecho acá es hemos importado ciertas bibliotecas, como el size, que esta biblioteca nos proporciona las funciones y variables que interactúan, ¿no? con el intérprete de Python. El platform permite acceder a los datos específicos de la plataforma que se está ejecutando. Luego vemos el socket,
que este proporciona el acceso a las funciones de la red, ¿no? Del sistema operativo. Por consiguiente, el IP address, el IP ofrece las clases, métodos para manipular, ¿no? Direcciones IP y redes, ¿no? En cuanto al PC útil, esta biblioteca nos brinda la interfaz para obtener información sobre el sistema, ¿no? Prácticamente incluyendo la red, ¿no? Es lo que necesitamos nosotros ahora, ¿no? Bueno, como le indiqué, el PyQt 5 permite crear aplicaciones gráficas, ¿no? Ahora bien, como vemos acá, primeramente se define una clase de utilitarios, que era la Kiwi, el Kiwi en PyQt 5, utilizando para crear una interfaz gráfica. Este método, el método int de la clase de utilitarios, se inicia el constructor que da la clase base, ¿no? A Kiwi, usando el super init. Esto asegura que se inician los atributos y métodos a la clase base, ¿no? Bueno, de ahí se carga la interfaz gráfica, ¿no? Como vemos, se carga la interfaz gráfica localizando el archivo, ¿no? Widget 4, ¿no? Tal como está acá, ¿no? Bueno, y de ahí se conectan ciertos eventos, como vemos acá los eventos que vendrían a ser los botones, ¿no? El botón obtener, botón procesar, botón generar, botón limpiar. Y bueno, cuando el usuario hace un clic en uno de estos botones, se llamará el método correspondiente, ¿no? Por ejemplo, si hacemos en el clic obtener, se encarga de obtener la dirección IP y la máscara de su red de la misma máquina, ¿no? En este caso sería mi máquina. Bueno, vamos a empezar a ejecutar este código para ver si está correctamente. A ver, como vemos, me aparece esta ventana, tal como está obtener, procesar, generar y limpiar todo, ¿no? Ahora, en este caso, para ver si está correcto, vamos a ejecutar en el CMD, por ejemplo, mi IP. ¿Qué IP tengo yo? El config. Y si se da cuenta usted, tengo el IP 192.168.88.19 y esta es mi máscara de su red y este es mi puerto de enlace, ¿no? Ahora vamos a poner acá, en obtener, debería salir el mismo IP que tengo acá. Pongo obtener y es correcto, ¿no? Tal como sale acá. Ahora bien, vamos a ver mi IP está dentro de la misma red, ¿no? 192.168.88.2. El juego 192.168.8.1 y la máscara sobre 255.255.255.0. Debería estar. Podemos procesar y es correcto, está. Si es que cambiamos el IP, otro IP, en este caso no está. Ahora bien, vamos a convertir un número decimal a binario. Por ejemplo, 192.168.1.1. Vamos a generar y es correcto, lo convirtió. Para ver si está correcto, vamos a agarrar una calculadora, ponemos el primer IP 192 y comparamos con el primer IP binario, ¿no? Sería 11.00.040 ceros. Es correcto, ¿no? Gracias, profesor. Buen día, profesor. En esta oportunidad le voy a explicar nuestro módulo de investigación y el código que refiere a este. Lo primero que hacemos es indicar en el código la ruta que va a seguir para ejecutar este código, debido a que Nmap necesita permisos de administrador para poder ejecutar sus métodos. Bien, la clase se llama scan y hereda QWidget debido a que hemos utilizado ese tipo de elemento para esta interfaz. Cargamos una base de datos, establecemos la conexión con el widget, las conexiones con los botones, ah, la conexión con la base de datos y los métodos para, el primero, descubrir, el cual le pasamos un argumento de IP y un argumento de puerto, los cuales nos van a ayudar a obtener el estado de dicho puerto y el nombre. Scan lo que hace es parecido al anterior, pero en este caso obtiene todos los puertos asociados a una dirección IP. Bien, vamos a pasar a la prueba. Podemos ver aquí el menú y vamos a llamar desde el menú a esta ventana. Es esta. Bien. Lo primero es conseguir una dirección IP la cual está activa para poder realizar el scan. En este caso lo haré a la mía. Iré a mi máquina. Bien, podemos ver que mi dirección IP es la 192.168.1.6. A esa es la que le vamos a hacer el escáner. 192.168.1.6. Realizamos el escaneo. Está procesando. Mientras tanto vamos... Ahí, mientras se ejecuta bien. Vemos que el estado de este destino es accesible y por eso es app. El protocolo que se ha utilizado es el TCP y podemos ver todos sus puertos abiertos en este momento, en esta tabla. Ahora, descubrir el servicio nos permite indicar un nombre de un puerto y el destino al cual le queremos, la IP destino al cual le queremos realizar el scan. En el caso será la mía y será el puerto 80. Bien, podemos ver que no, en el line edit nos devuelve el nombre del servicio y su estado, que en este caso es filtrado. Bueno, profesor, eso sería todo respecto al módulo de investigación.
para el cual hemos utilizado la librería Nmap. Gracias.